Muy buenas tardes. Damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Teleradio América, canal 45. Se retransmite por el canal 12 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Igual que todos los domingos, estaremos en el día de hoy tratando temas de gran interés para todos y para todas. Hoy estaremos haciendo un balance de lo que ha sido este año en materia educativa. Y para este balance nos van a estar acompañando personas que están profundamente vinculadas al tema educativo, que lo conocen, que lo han analizado y que lo analizan cada día, de manera tal que con la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores, con el profesor Ramón Morrison, asesor de la Asociación Dominicana de Profesores y un experto en tema educativo que ha participado de manera activa durante años en los momentos más importantes de la educación nacional. También estaremos conversando con la compañera Mayra Jiménez, quien es la representante de las organizaciones sindicales ante el Consejo Económico y Social y la Asamblea del Pacto Educativo. Con ella estaremos especializando una intervención, balance sobre el Pacto Educativo, qué niveles de avance tenemos y cuáles son los desafíos que nosotros desarrollamos. Con el compañero Miguel Ángel Fernández, pues también estaremos pasando revista al tema educativo, pero un poco desde la óptica del sindicato, cómo el sindicato ve el año que recién prácticamente concluye en materia de educación, cuáles son las grandes tareas que todavía tiene el país para poder continuar avanzando en el escenario educativo nacional. Con estas 4 personas estaremos abordando el tema del balance del año 2019 en materia de educación. Con ellos estaremos de seguro abordando temas como el pacto educativo y sus implicaciones, el tema de la cobertura, de la inclusión social de los estudiantes y de las estudiantes, que constituye un factor muy importante, la atención a la primera infancia como un elemento importante del desarrollo educativo nacional, las construcciones de aula y el mantenimiento escolar, que ha constituido también un factor que este año ha generado mucho ruido en el sistema educativo nacional. El debate importantísimo que se inició a propósito de la necesidad de incluir la educación sexual integral en las escuelas, igual que el debate que debió haberse estado desarrollando sobre la educación laica en el sistema educativo nacional, la necesidad de avanzar en materia de participación activa de la familia en la educación y de la comunidad. Las familias y la comunidad como un componente clave que puede impactar en materia educativa en el país y, lógicamente, el desafío de la mejora de los procesos de aprendizaje en la educación nacional. Desafío que de alguna manera se ratifica en la medida en que distintos estudios desarrollados durante el año, estudios nacionales y estudios internacionales, muestran que todavía no avanzamos lo suficiente en materia de educación, en materia de la mejora de los procesos de aprendizaje, pero también de formación integral de nuestros estudiantes. Estaremos lógicamente abordando los desafíos en materia de la gestión educativa, que forma parte también de la posibilidad de avanzar en materia de la educación nacional. Sobre todos estos aspectos, nosotros estaremos hablando durante el desarrollo de este programa como parte del balance, y lógicamente también estaremos viendo lo que ha sido el proceso de relación entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, los avances que hay en materia de lograr acuerdos en distintos aspectos importantes y, lógicamente, cuáles son los desafíos que en términos inmediatos, yo diría muy inmediatos, tenemos los maestros y el sindicato
de la República Dominicana. Sobre todos estos aspectos estaremos hablando en este importante programa del día de hoy, Balance del Sistema Educativo Nacional. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa. Manténgase ahí que vamos a estar desarrollando un programa de alto interés para todos y para todas. De los 33 países que habían asumido la privatización de las pensiones de los trabajadores, 18 han tenido que volver a un modelo de reparto como el INAVIM, porque las AFPs solo benefician a los bancos. Por eso decimos no a las AFPs. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Yo creo que el año 2019 en materia de educación no cambia tanto con relación a los anteriores. Digamos que persisten dos desafíos importantes del sistema educativo dominicano. Por un lado, garantizar la accesibilidad al ejercicio del derecho a la educación a una importante segmento de la población dominicana que está excluida de este derecho. Fundamentalmente, la primera infancia y jóvenes, es decir, la población que debería estar en la educación inicial, en el nivel inicial, y la educación secundaria, que afecta a la población que está en el primer ciclo de vida y a la juventud. Yo creo que persiste ese desafío. Por otro lado, está el desafío de los aspectos cualitativos del sistema educativo, es decir, la calidad de la educación. Esa calidad que tiene que estar referida, obviamente, a los que se definen como fines de la educación dominicana en el marco legal. En ese sentido, yo creo que están como ubicados los desafíos, es decir, lo que persiste como problema del sistema educativo dominicano. Todo esto entonces está atravesado por la manera en cómo se ha implementado el programa de jornada extendida, que atiende más, tiene una lógica más de asistencialismo que como una estrategia de mejora de los procesos de aprendizaje que se promueven desde la escuela. Está, por un lado, confirmándose los problemas de orden institucional que tenemos en el sistema, todo el impacto que tiene la lógica clientelar en el sistema educativo dominicano y naturalmente los efectos de problemas que afectan a la sociedad dominicana en sentido general, es decir, tiene que ver con el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, que no es cierto que en una sociedad que ha llegado a niveles tan altos de corrupción y de impunidad, el sistema educativo va a estar al margen de eso. Claro que este es un problema que también se refleja en el sistema educativo dominicano, por un lado. Y por el otro están los temas de gestión
que sigue mostrando, seguimos mostrando déficit en ese sentido, porque el informe que presentó la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras para, digamos, establecer las condiciones en que inició el año escolar, muestran un reflejo de los problemas de orden de planificación, porque el calendario escolar está marcado, la fecha en que inicia el año escolar se sabe con tiempo de antemano, y sin embargo este estudio mostró las carencias que tenía el sistema educativo para el inicio del año escolar, es decir, la ausencia de los registros en las escuelas, los libros de textos para los maestros y las maestras, los materiales didácticos, los recursos, los medios que debe disponer el sistema para garantizar que pueda desarrollarse con absoluta normalidad el proceso educativo que comienza con cada año escolar. En ese sentido, creo que ese es un hito importante. Lo más reciente, que son los resultados de la última evaluación que se ha presentado a nivel internacional, no hace más que confirmar datos que ya habían arrojado pruebas nacionales, investigaciones nacionales y regionales que se han venido haciendo en el sistema educativo dominicano. Yo creo que esto muestra los déficits que nosotros tenemos. Hace falta que se creen condiciones apropiadas para que los maestros y las maestras puedan hacer un buen trabajo de manera cotidiana en cada escuela, en cada centro educativo, en cada aula. La manera como ha operado el programa de tanda extendida no ha creado condiciones apropiadas para el trabajo de los maestros y las maestras. Los maestros y maestras tienen que hacer labores que no deberían estar a su cargo, que debería haber un personal para encargarse de esta tarea y que el trabajo de los maestros y las maestras pueda ser más placentero, más dignificador y que pueda realmente contribuir a tener resultados como lo que espera la sociedad dominicana, que le ha puesto bastante importancia al tema de la educación. Yo pienso que en ese sentido ha transcurrido este año mostrando esas carencias, esas deficiencias, esas fallas en términos de planificación, en términos de definir las prioridades, los elementos que son centrales del sistema educativo dominicano no están en el centro, están en la periferia, y aspectos que sí deberían, que pueden estar bajo el control del sistema educativo, del Ministerio de Educación, pero también pueden no estar y no pasa nada, se convierten en centrales, y la labor de lo que constituye la misión esencial del sistema educativo entonces se queda en un plano secundario. Yo pienso que son elementos que hemos visto en el transcurso de este año. Por otro lado, yo creo que hay también procesos en curso que en este año se han puesto, como la idea de la fuerza que ha tomado lo de la reforma a la Ley General de Educación. Es un proceso que está caminando, pero que todavía está en un ámbito muy restringido. Se espera que un tema tan relevante como este pueda contar con la participación de los diferentes actores del sistema, del sector educativo y también de la sociedad, porque es un tema de interés general. Por otro lado, paralelo con este proceso, está en curso también un proyecto que ha sido depositado en el Congreso por el Poder Ejecutivo, que se refiere al Marco Nacional de Cualificaciones de la República Dominicana. Este proyecto estaría impactando la educación en todos los niveles y por lo tanto también debería abrirse como un espacio
más amplio de diálogo que permita tener la mirada, la reflexión de todos los actores, porque la educación no es neutra y no hay una sola vía, no hay un solo camino, no hay un solo pensamiento pedagógico, hay muchas corrientes del pensamiento pedagógico, y cuando se va a definir un marco legal hace falta poner en reflexión todas esas corrientes del pensamiento pedagógico para ver con cuál es con la que nos identificamos, cuál es la que garantiza el enfoque de derecho, es decir, la educación como un derecho humano fundamental, que implica no solo poder encontrar un espacio en una escuela para inscribir a los hijos, hace falta también que ese espacio, que esa oferta educativa que va a recibir el niño, la niña, los jóvenes, responda a los requerimientos de la sociedad dominicana y parta de una visión humanista de la educación que pone en el centro a los seres humanos y que piensa esa formación de manera integral, considerando todas las dimensiones de la vida. Hay tendencias en curso que se han ido imponiendo bajo la lógica del modelo neoliberal que se ha impuesto, que cambian esa mirada de la educación y asumen la educación más con una lógica de mercado. Mercantilizan la educación y eso transforma todos los procesos cotidianos, los códigos, la manera de relacionamiento entre los actores, la lógica con que se organiza la escuela, lo impacta todo. Por eso pienso que el debate en relación con estos dos proyectos que caminan de manera paralela, no conocemos todavía el contenido de la propuesta inicial para el debate de la reforma a la ley de educación, pero hay que pensar que estos dos proyectos no deberían caminar en paralelo, deberían encontrarse en algún lugar, y por eso entiendo que este es un año que ha ido, colocando temas vinculados con la educación que nos desafían a todos y a todas. En general, me parece que el año ha transcurrido con carencias, con déficits que se acentúan, con un ambiente de confrontación entre el ministerio y el sindicato por las demandas que ha formulado la ADP en relación con la necesidad de reorientar el programa de jornada extendida, con la necesidad de crear condiciones apropiadas para el trabajo de los maestros y las maestras, para hacer de la escuela un espacio encantador, un espacio ameno, un espacio donde se respire el amor, el compromiso, donde los niños y las niñas puedan sentirse amados, queridos, bien tratados, donde los maestros y las maestras puedan ejercer su labor de enseñar y de aprender de manera placentera. Hace falta que se creen las condiciones para que esto ocurra. Y hace falta también situar en el lugar que corresponde las prioridades. La dimensión pedagógica, la tarea pedagógica del sistema educativo tiene que estar en el centro. La formación de los maestros y las maestras tiene que colocarse en el centro de las prioridades del Ministerio de Educación. En definitiva, en resumen, creo que hemos tenido un año que ha reiterado carencias, que ha reiterado necesidades que tiene el sistema educativo, que ha reiterado imperativos que tenemos como sociedad para transformar la lógica
con que opera el sistema educativo en la República Dominicana. Estamos finalizando el presente año 2019 y es preciso hacer la memoria del año, la que podamos construir entre todos las cosas más importantes. El 2019 fue el primer año de gestión de la presente gestión sindical que encabeza la maestra compañera Xiomara Guante. Y ha sido un año de mucho trabajo en el orden nacional, en el orden internacional, incluso casi nos inauguramos con un evento internacional que fue en diciembre del 18, que fue un seminario internacional de legislación educativa comparada, y que en este año se hizo libro, que se hizo ya un acto de puesta en circulación sumamente valioso. Y siguiendo el orden internacional, en el seno de la Internacional de la Educación, fuimos además anfitriones de un encuentro internacional de trabajadoras de la educación, y ahora recién, en la primera semana de diciembre, ese encuentro internacional de trabajadoras de la educación, o sea, maestras de los sindicatos docentes de la región que están articulados al internacional, lo hizo también en Brasil, en la primera semana de diciembre. Y también hubo un congreso internacional en Asia, y en Bogotá en septiembre hubo un encuentro internacional también, y se dejó constituida la red de observadores de los derechos humanos en educación, porque todos los sindicatos docentes de la región están siendo atacados y reducidos en sus derechos sindicales. Entonces se va a hacer una observación y se da un entrenamiento para hacer los procedimientos, para encaminar las denuncias y los querellamientos a la violación de los derechos sindicales en educación. También se celebró, en Brasil también, el 5º encuentro internacional del movimiento pedagógico y latinoamericano, sumamente importante y del cual se derivan muchas tareas. El movimiento pedagógico, fíjense que estamos en presencia de la pseudopedagogía de la educación por competencia. A esa pseudopedagogía tenemos que oponer la creación de la pedagogía latinoamericana y caribeña, porque no pueden venir extraños, un banco, a decirnos a nosotros cómo es que se da clase ni cómo que se aprende. O sea, los desafíos son importantes, tienen que ver con la dimensión de la imaginación, de la creación, de la producción teórica, de mucha producción intelectual necesaria para responder a los desafíos que tenemos hoy. En el orden nacional, lógicamente, eso está vinculado a todo lo que está pasando. Todo lo que pasó en el 2019, todas las dificultades en la evaluación de desempeño, está cruzada por esa batalla que hay en el orden pedagógico. Todos los problemas que tuvimos que recoger en el concurso de oposición tienen mucho que ver con los derechos docentes, con los derechos sindicales docentes, con la carrera docente. Y eso no ocupó todo el año, ustedes saben eso. Ese concurso de oposición humillante, un gran fraude oficial, dirigido, pagado, beneficiario económico y beneficiario ideológico y político del sector privado. Eso no es cualquier cosa. Y las tensiones generadas alrededor de los diálogos con el Ministerio de Educación, que finalmente se logró trabajar en 7 comisiones, 7 temas muy importantes, entre ellos el que tiene que ver con la jornada escolar extendida, que da para todo. Ese tema da para todo, porque para la ADP la jornada escolar extendida no puede seguir como va. Eso hay que llenarlo de contenido y hay que humanizarlo. Y ya para eso hay aproximaciones y acuerdos muy importantes que el sindicato y el ministerio anunciarán en las primeras semanas de enero. Tenemos para el año 2020 los desafíos aumentados. El año 2020 va a cruzar la escuela 2 procesos electorales nacionales que van a impactar en el calendario escolar, pero también van a impactar en el ánimo de la educación. No solo porque las escuelas van a ser los centros de votación,
es que los docentes y los estudiantes somos seres humanos, somos actores sociales y somos actores políticos. Y sin duda, en un país donde la institucionalidad está tan debilitada y el impacto de estos procesos es tan grave que afecta hasta las propias familias, sin duda, que va a impactar. En medio de esa situación complicada, el magisterio tiene que terminar el año escolar en su segunda parte, segundo periodo, acosado, un magisterio acosado por la campaña agresiva que alrededor de las pruebas PISA y otras pruebas estandarizadas quieren concluir que las limitaciones del sistema educativo dominicano son responsabilidad exclusiva de los docentes. Tenemos que rispotar y armarnos con los argumentos técnicos, teóricos y políticos necesarios con la suficiente claridad como para comprender el momento y comprender las nuevas armas de combate. La lucha de clase, la lucha ideológica va cambiando de armas y esas armas tienen mucho que ver con el pensamiento. En el Congreso Nacional cursa un proyecto de ley que va a legalizar ya el negocio de certificar a los profesionales. Este es un país donde la privatización ha avanzado tanto y donde el Estado va dejando funciones y facultades públicas al sector privado, que ya las universidades te gradúan y quedan desautorizadas. Tienes tú que pasar por un proceso de pruebas estandarizadas que son pagadas a instituciones especializadas en ese tipo de cosas, que lo que buscan no es seleccionar lo mejor necesariamente, sino seleccionar un perfil que andan buscando, que no existe, pero eso sirve para desacreditar a los profesionales. En ese proyecto de ley la ADP tiene que opinarlo y todo el magisterio tiene que participar y lo vamos a hacer, porque en él continúa lo que se ha venido haciendo, porque incluso en el propio seno del Consejo Nacional de Educación cursa un proyecto de ordenanza para instalar oficialmente el sistema de carrera docente. Ese sistema de carrera docente viene a desmontar la carrera que hemos construido. Y este magisterio no se puede dejar arrebatar conquistas logradas en medio siglo de sacrificio. Maestro, lo que ustedes tienen en la mesa, la carrera, la estabilidad, el sistema de pensión y jubilación, la propia ARS que es del Magisterio Nacional, son conquistas que han dejaron atrás en el camino maestros torturados, maestros exilados, maestros cancelados y maestros asesinados. No podemos dejar la memoria atrás, porque dejar esa memoria, olvidar eso, es lo que le permite al opresor quitarte lo que tú tienes. Y en esta dinámica de lucha de clase, dando clase, nos hace sacar punta fina. Tenemos que ser muy finos e involucrarnos de manera colectiva, de manera responsable, incluyendo a la familia de este país, que es la más afectada con la privatización de la educación. Porque la privatización no es que se está vendiendo a la escuela, es que ya la escuela está vendida. Ese currículo con educación por competencia, que es una pseudopedagogía, eso es privado. Y eso es parte de todo un paquete que se lleva de paso toda la carrera docente. Por eso, para el 2020, te llamamos a estar mosca y a estar articulado, alineado y participando con la crítica y la autocrítica dentro de tu sindicato, cerrando la puerta dentro de tu sindicato para que tu sindicato sea cada vez mejor y más certero, porque lo que tenemos de frente es bastante serio. Es bastante serio y este equipo, esta dirección y este magisterio, toda la dirección del sindicato, de todas las corrientes, en ese punto estamos cohesionados y vamos a tener éxito en la medida nuestro magisterio y nuestra sociedad nos acompaña y hacemos que nos acompañen en la causa colectiva. La causa nacional es la escuela pública,
que es la Escuela de la República. El Fondo de Pensiones del Magisterio representa el 10% de los fondos de pensiones de todo el país. Los bancos no nos lo quitarán. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Como este conocimiento de la comunidad educativa nacional, en el mes de abril del año 2014, la sociedad dominicana consensuó y firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. Cabe destacar que el sector laboral, que incluye a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP y demás miembros del sector educación, fueron partícipes de ese proceso de concertación nacional y firmante, por tanto, de ese Pacto Educativo Nacional. Es un pacto en el que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en las medidas, por llamarlo de una forma, que se deben tomar para la mejora de la calidad educativa. Hay un reglamento que ha sido dictado por el Poder Ejecutivo para que haya una veeduría de la sociedad del cumplimiento de este pacto. Sin embargo, ha sido muy difícil, sumamente difícil, que el Comité de Veeduría pueda desarrollar las funciones que se le han conferido. Se plantea generalmente la dificultad para obtener los recursos que hagan posible una veeduría efectiva. Pero cuando miramos todo el derroche, porque hay que ser honesto en este tema, cuando vemos todo el derroche, por ejemplo, de publicidad que hay del Ministerio de Educación y demás instituciones del sistema educativo dominicano, y nos planteamos que no aparecen recursos, ¿no?, para que pueda existir una veeduría efectiva, entonces nosotros estamos llegando a la conclusión de que no es necesariamente un tema de recursos, sino que no existe la voluntad política de que haya un debido seguimiento, una debida vigilancia de las organizaciones de la sociedad que le han dado la responsabilidad de hacer la veeduría en el pacto educativo. Cabe señalar que para el 2019 debió producirse un documento, un informe de evaluación de los avances en el pacto educativo, y este informe no pudo llevarse a cabo. En casi 6 años que vamos a tener en el sistema educativo, solo se han producido 2 informes. Uno de ellos fue el último en el año 2018 y trata... y ese informe pone énfasis en lo que es la dignificación de la carrera docente, o sea, observando todos los puntos que han sido pactados para la dignificación de la carrera docente. Invito a la comunidad educativa, a los maestros, a las maestras a leerlo, porque ahí se darán cuenta que igualmente no hay avances significativos. Nosotros esperamos que para el año 2020 haya una
se presente un escenario más favorable para la aplicación de este pacto. De hecho, en la última asamblea plenaria que se produjo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, se acordó elaborar, primero hacer una evaluación de en qué punto estamos en este momento y elaborar el plan de trabajo para el año 2020. Igualmente, en esa última asamblea hubo un proceso de reestructuración del Comité de Veeduría del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y esperamos que con esta renovación y con este espíritu que concluyó el año 2019 podamos encontrar los recursos en todos los niveles, no me refiero solo a los recursos económicos, que hagan posible una veeduría efectiva del pacto educativo. Nosotros esperamos que no haya la necesidad en el sector de educación de que no se presenten conflictos que obliguen a situaciones que son muy críticas en el pacto educativo. Esperamos entonces que haya un mayor entendimiento del Ministerio de Educación con los gremios del sector. Cabe señalar la ADP, la AMPROTED, CONDETRE y cualquier otro gremio que exista en este sector para que los conflictos que se presenten puedan solucionarse. De ahí que el establecimiento del tribunal para la aplicación de la carrera docente es un tema que para nosotros es fundamental porque entendemos que este mecanismo tiene que ponerse en vigencia para que allí se diriman los conflictos que se presentan en el sector educación. Es una excelente iniciativa el proceder a una evaluación de lo que ha acontecido en el plano educativo en el año 2019 y su proyección al 2020. Y no es solamente una mera referencia a la importancia de esas evaluaciones. Tiene que ver además con cómo han confluido en esos 2 años, en este que tiende a concluir y el próximo que viene, elementos históricos fundamentales para el desarrollo de la educación dominicana y en particular de la Asociación Dominicana de Profesores. No puede dejarse de mencionar en su año anterior, es decir, el 2018, cómo las maestras y los maestros dominicanos lograron elegir una nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores. Y el valor de eso está en que fueron unas elecciones claras, transparentes, y donde el candidato que perdió las elecciones lo reconoció al poco tiempo y se pusieron de acuerdo, porque en la ADP hay un ejemplo de lo que es la confluencia en función de los distintos tipos de intereses, de sectores, de tendencias. Es importante eso, pero también es importante resaltar cómo fue el proceso de transición y cómo en ese mismo año, estamos hablando aún del 2018, en diciembre, la ADP celebró el evento internacional Legislación Educativa y Estudios Comparados, que se puede considerar uno de los más importantes eventos para los propósitos de actualizar y reformar la educación dominicana. Esto lo decimos porque eso permitió crear las bases fundamentales para lo que fue el año 2019. Ese año 2019 se encuentra con un cambio de ministros. Como ustedes saben, el anterior ministro Andrés Navarro, en sus aspiraciones presidenciales, renuncia. Nosotros en lo particular entendemos que no hay posición más importante, ni siquiera la de un presidente de la República, que es el ministro de Educación, pero por una serie de razones de intereses personales o de otras visiones se dio. Vino un nuevo ministro, Antonio Peña Mirabal. Eso de alguna u otra forma marcó una nueva fase, porque es importante aún resaltar que el año anterior se dio una situación de una llamada auditoría de la nómina que sacó de sus propias funciones y no le permitió cobrar los sueldos que le correspondían a más de 8,000 maestros. Es decir, que el 2019 nos encuentra a nosotros en una situación muy compleja, donde la ADP se vio presionada, se vio agredida y de alguna otra manera retomó los caminos, porque el mismo ministro anterior, Andrés Navarro, como todos conocemos, había introducido un factor, además de designaciones de directores regionales y distritales, que de alguna u otra manera violaban la legislación correspondiente. ¿Qué
¿Qué indica eso? En este año se inició un proceso interesante de concertación, de conversación orientado a buscar soluciones a problemas históricos de la educación dominicana, que finalmente encontró una vía en una serie de acuerdos que se estaban elaborando. Pero antes de ese proceso se había dado otro elemento que es bueno resaltar, que tiene que ver con la situación con que se presentó, no solamente ya en base a los acuerdos correspondientes, sino en lo que fue algunos asuntos desacuerdo desde el punto de vista de lo que fue la evaluación para el ingreso de nuevos docentes, que llevó a un proceso de conflicto que finalmente encontró ya en tiempo de septiembre una vía de confluencia, y de ahí se inició una nueva etapa de concertación bajo la base de una iniciativa interesantísima de 7 comisiones que llegaron a acuerdos fundamentales. Lamentablemente, al final no fue posible entenderse en algunas de las áreas esenciales, sobre todo al término del año, ya a comienzos de diciembre, y se generaron situaciones de conflictos de nuevo, que nosotros tuvimos el gran honor de formar parte de una comisión mediadora que, junto con otros compañeros, pudimos trabajar en una vuelta a esos niveles de diálogo y de acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, porque hay que resaltar como un aspecto importantísimo en el balance del 2019 el haber logrado acuerdos en 7 temas fundamentales de la educación dominicana. Sobre todo queremos resaltar lo que es los acuerdos asociados a lo que tiene que ver con la calidad de la educación, que son fundamentales, pero también conquistas históricas. Ustedes se imaginan que una maestra, un maestro que se enferme tiene que pagar de su propio salario los sustitutos. Ustedes se imaginan que una maestra que dé a luz tiene que pagar quien le va a cubrir su vacante de su propio sueldo. Eso eran conquistas y aspiraciones de hace más de 30 años del Magisterio Nacional, que fueron logradas con mucha sabiduría y en medio de los naturales conflictos y divergencias que se dan, pero finalmente concluimos el año de manera majestuosa, junto a esas diferencias naturales de los conflictos, en retomar el diálogo bajo la base de lo que son esos acuerdos. Y nosotros queremos proyectar para el año 2019, fundamentalmente para lo que viene a ser los resultados de ese esfuerzo del 2019 hacia el año 2020, lo que debe de ser el acento fundamental. Y queremos hablar de algunas experiencias. Se ha hablado de la prueba PISA, se ha hablado de lo que tiene que ver con la evaluación del tercer grado, se ha hablado de lo que fue la evaluación del desempeño docente del 2017, cuyos resultados se presentaron en el 2018, y se ha hablado de la evaluación que fueron los resultados de las pruebas nacionales de término de la educación media. Y lógicamente con la evaluación de sexto grado tenemos un panorama donde de manera clara, honesta y evidente debemos de reconocer que la educación dominicana tiene situaciones muy lamentables de deterioro de su calidad. Pero esa ha sido una educación que ha sido desatendida. Es una educación que por décadas no se le dio la respuesta apropiada. Solamente pensar, señores, que en el 1990 solo se invertía en educación el 0.9%, menos del 1% del PIB. Y hasta el 2013, que fue a partir del cual se comenzó a ejecutar el 4% como inversión, solamente se había dado no más del 2.5% del PIB. No hay forma de hacer magia. Nosotros somos un país con condiciones donde se han creado, tenemos ya una muy buena legislación que se va a actualizar, tenemos condiciones de vida y trabajo de los docentes que han mejorado de manera sustancial, aunque faltan cosas. Tenemos un currículum apropiado. Indica eso que nosotros ahora lo que debemos de hermanarnos, entender el compromiso que tenemos ante la sociedad dominicana y comprender que el acento fundamental para el año 2020 debe de ser orientado a lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Y le vamos a poner un solo ejemplo. Vietnam, que enfrentó a los Estados Unidos de Norteamérica en una de las luchas más heroicas de cualquier pueblo en toda la historia de la humanidad, y que los propios generales de los Estados Unidos reconocieron que fueron derrotados en Vietnam. Ese Vietnam que perdió millones de sus seres humanos en su lucha heroica por su independencia y su soberanía. Ese Vietnam en las pruebas PISA del 2015 está por encima de Estados Unidos,
de Inglaterra, de Bélgica y de Alemania, lo que indica que nosotros no tenemos excusa. Y nosotros fuimos capaces, las maestras y los maestros dominicanos, de hacer una cosa extraordinaria. Cuando el salario del maestro estaba por debajo del salario mínimo promedio, oigan, por debajo del salario mínimo en función de tandas, en esa misma etapa, la Asociación Dominicana de Profesores, el 27, 28 y 29 de septiembre, realizó su 6º congreso y decidió participar de manera activa en lo que eran las transformaciones de lo que fue el Plan Decenal de Educación. Y esa base legal que tenemos, que es de la más avanzada de América Latina, ese nuevo currículum que alcanzamos en ese proceso, con maestros muy mal pagados, en condiciones muy lamentables, esas dificultades que afrontábamos en todos esos elementos básicos de la educación, porque no es posible sin esas precondiciones lograr una educación diferente. Pero también esas maestras y los maestros fueron los que dirigieron con aquella sombrilla amarilla, lo que tuvo que ver con la conquista del 4%, ya las precondiciones están dadas. E igual que Vietnam o igual que Perú, que tuvo situaciones muy lamentables en los resultados de las pruebas PISA del 2000 y que ya incluso ha ido sobrepasando en más de 50 puntos a muchísimos otros países, nosotros tenemos la plena seguridad que la República Dominicana, con las maestras y los maestros dominicanos conscientes de que si su condición puede cambiar o ha cambiado, también tiene que ver con su compromiso con la educación dominicana, como lo hicieron, señoras y señores, maestros y maestros, todos los televidentes que nos escuchan, como se hizo en lo que fue el compromiso del 6º Congreso de la ADP 27, 28 y 29 de 1990, donde maestros que estaban recibiendo salario por debajo del salario mínimo promedio, se comprometieron en una transformación educativa que hoy tenemos las precondiciones. Se habla de que hay problemas con las pruebas PISA, es verdad. Se habla de que tuvimos evaluaciones de desempeño que no son las mejores. Los resultados de las evaluaciones de 3er grado y de 6º también. Pero tenemos ya las precondiciones. Ningún sistema educativo puede dar el gran salto a menos que se creen esas precondiciones, y las precondiciones están creadas. Con esos acuerdos que se han retomado con el Ministerio de Educación y con el acento fundamental que debemos de darle a la calidad de la educación, nosotros podemos lograr, como lo hizo el pueblo de Vietnam, que desde las condiciones desastrosas en que quedó después de una guerra contra la potencia más poderosa del mundo que ellos derrotaron, también están venciendo en el tema educativo. No hay excusa, maestros y maestros, para que nosotros no podamos en pocos años revertir los resultados de la calidad, y tampoco debemos de buscar mecanismos o vías de justificarnos de que es por una u otra razón. Si esos son los resultados, si la calidad de la educación dominicana no es la mejor, no depende de los esfuerzos que se hayan hecho, no dependen del maestro y la maestra dominicana, no dependen que la educación dominicana fue desatendida por décadas. Pero ya con estas precondiciones creadas en pocos años, debemos de poner el acento en lo que ha de ser lo fundamental a partir del próximo año. El acento en lo que se hace en el aula, porque el currículum tiene que ver con contenido y método. Los contenidos son avanzadísimos, lo logramos, pero lo que se está haciendo en el aula, con los avances de la tecnología de información y de comunicación, hay que revertir totalmente lo que se hace en el aula. Lo que significa el aprendizaje hoy permite condiciones extraordinarias donde después que el estudiante ha podido alfabetizarse, pueda dar un gran salto en el autoaprendizaje y así cambiar las mismas condiciones de trabajo del maestro, que pueda de alguna manera incentivar el autoaprendizaje. La calidad de la educación dominicana sí se puede lograr, pero debemos de cambiar totalmente las cosas de cómo nosotros realizamos la actividad en el aula, porque esa manera tradicional ya no puede ser asumida, porque las condiciones de la tecnología hoy nos permiten dar saltos extraordinarios. Así que nosotros entendemos que la proyección para el próximo año está muy orientada a lo que deben de ser esos esfuerzos, una transformación en el aula, un acento en la calidad y seguir avanzando en conquistas que países que hoy tienen resultados, los mejores resultados de PISA son, por ejemplo, los de Chile. Pero Mario Herter, un maestro dirigente chileno que estuvo ahora a comienzos de diciembre junto con nosotros,
confiesa que una maestra que estuvo con él, al regresar y jubilarse, tiene que salir a vender pan. Y Mario Aguilar, que estuvo con nosotros en el evento internacional, cuenta que hay maestras que salen a pedir en las calles. Las maestras y los maestros dominicanos tienen otras condiciones de jubilación y pensión y tienen que ver con la conquista que hemos logrado. Pero junto a esas conquistas y otras que podemos alcanzar, nuestro principal compromiso es con la calidad de la educación dominicana. Habiendo escuchado las interesantes intervenciones hechas por la profesora María Teresa Cabrera, profesor Ramón Morrison, profesor Miguel Ángel Fernández y la compañera Mayra Jiménez sobre distintos aspectos, visto desde distintos ángulos, el balance hecho del año 2019 de la educación dominicana, en cuáles aspectos se ha avanzado, en cuáles aspectos no se ha avanzado, en cuáles se ha retrocedido, en cuáles aspectos implica que hay que desarrollar con empeño un esfuerzo a fondo para poder ciertamente lograr superar los déficits que aún tiene el sistema educativo nacional de la República Dominicana. En este campo yo creo que es muy importante, ya al finalizar el programa, recordar que estamos en el proceso de conclusión de la elaboración del texto que será firmado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, que nosotros tenemos la esperanza de no solamente de que se va a firmar este importante acuerdo entre el Ministerio de Educación y la ADP, sino que además se irá cumpliendo con las fechas establecidas en cada uno de los aspectos que incluye este importante acuerdo. Este acuerdo tiene de bueno, y yo creo que es importante que los compañeros y las compañeras lo sepan, que cada uno de los compromisos tiene una fecha específica de ejecución, una fecha específica en que debe cumplirse con ello. Y el hecho de tener una fecha específica nos permite hacer de este un instrumento que puede ser monitoreado en el tiempo, cuáles se van cumpliendo en el tiempo establecido en el marco de los mismos acuerdos elaborados. Esta firma del acuerdo creo que va a permitir establecer toda una ruta de trabajo, no solamente para las demandas magisteriales, sino sobre todo para impactar realmente el tema de la calidad del sistema educativo nacional. Recordar nuevamente que una parte importante de los puntos que serán firmados entre el Ministerio de Educación y la ADP corresponde a necesidad del sistema educativo, no corresponden a demanda magisterial, y que los 5 o 6 puntos específicos que tocan demandas magisteriales también impactan el tema de la calidad del sistema educativo nacional. A los maestros y las maestras, bueno, desearle un feliz año, ¿verdad? Y que el próximo año estemos juntos compartiendo y combatiendo a favor de la educación y a favor de la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo de los maestros. Defender una vez más la necesidad de preservar la unidad férrea de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Es la garantía de las conquistas del Magisterio Nacional, es la garantía de la preservación de la carrera, es la garantía de la preservación de las conquistas históricas que hemos tenido como sindicato. Creo que este próximo año tenemos también desafíos de renovación del sindicato y esto debe ser asumido por todo el magisterio del país. Pasen, compañeras y compañeros, pasen todo. Muy buenas tardes.